Gracias te damos. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro que estamos estudiando. Capítulo 18, del versículo 23 al final. Ahora estaremos concluyendo este versículo, o este capítulo 18. Aleluya. Capítulo 18, versículo 23. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que siempre nos acompaña. Aleluya. Al cabo de algún tiempo, salió de nuevo a recorrer uno por uno los lugares de Galacia y Frigia, animando a los creyentes. Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó muchos a los que por la bondad de Dios habían creído. Delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar. Y basándose en las Escrituras demostraba que Jesús era el Mesías. Aleluya. ¿Pueden sentarse? Aleluya. Gloria a Dios. Estos capítulos, hermanos, que ahora nos corresponde estudiar, nos hablan precisamente del tercer viaje misionero que el apóstol Pablo iba a realizar. El martes pasado estábamos hablando de cómo el apóstol Pablo había llegado precisamente al puerto de Cencrea, que era un puerto marítimo de Corinto, en donde precisamente él había hecho un voto nazareo, y de allá en adelante, hermanos, Pablo llega a Éfeso, luego deja en esa ciudad de Éfeso precisamente a Priscila y a Aquila, y él sigue su camino hacia Jerusalén, que era la iglesia apostólica, la iglesia madre, y luego desciende precisamente a Antioquía, que era como su base de operaciones, donde él llegaba y donde precisamente hacía
quizás podríamos decir su descanso, su tiempo, para luego salir a los viajes que Pablo estaba realizando. Ahora, cuando uno comienza a ver, hermano, los primeros viajes, si usted se recuerda, en el capítulo 13 de este mismo libro, lo acompañaban personas, hermanos, que eran muy importantes, como Bernabé, Juan Marcos, que había desertado. Es decir, que siempre que inició un viaje, él iba acompañado de hermanos que le ayudaban precisamente en estos viajes y que habían formado un grupo misionero para poder llevar a cabo el propósito para el cual Dios había llamado a este hombre. Ahora, en estos 3 viajes misioneros que él hace, algunos van con él, otros se quedan o lo dejan. Luego hay algún cierto intercambio de palabras con Bernabé y él se aparta y se dirige a Chipre. Luego está incorporado Timoteo, Silas, Lucas el médico, que es el que está narrando la historia de la iglesia del primer siglo. Ahora, pero uno se da cuenta, hermanos, cómo él siempre va acompañado. Cuando él llega precisamente a Corinto, ya Bernabé no está con él, sino solamente Timoteo, que fue el sustituto de Juan Marcos, y Silas, que fue, podríamos decir, el sustituto de Bernabé. Ahí se incorpora también Lucas a este grupo misionero. Pero cuando uno ve, hermanos, precisamente en este capítulo 18, cuando Pablo está precisamente esperando a Timoteo y a Silas que lleguen de Macedonia, porque él estaba solo, una de las cosas que ocurre precisamente en Corinto es que a Silas ya no se vuelve a mencionar en todo este libro de los Hechos. Unos han llegado a pensar que precisamente, aparentemente, como que Silas había muerto ya, y solamente está Timoteo con él y Lucas, pero que cuando él hace su regreso precisamente a Jerusalén, en Corinto se había encontrado con una pareja, con un matrimonio que habían ayudado a Pablo en la evangelización de Corinto. Dice que eran Priscila y Aquila. Eran personajes que también trabajaban y hacían lo mismo que Pablo hacía, es decir, hacer tiendas de campaña. Ahora, se hicieron grandes amigos, de tal manera que cuando Pablo se va de Corinto, también este matrimonio lo acompaña. Pero al llegar a Éfeso, precisamente deja a este matrimonio ahí y Pablo sigue su viaje hacia Jerusalén. Y vemos que al estar en Éfeso, los hermanos le ruegan a Pablo que se quede más tiempo con ellos, pero Pablo les dice que no se va a quedar, porque precisamente él tiene en mente estar precisamente en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y al estar allí, hermanos, precisamente en Jerusalén, él llega a visitar la iglesia madre, la iglesia apostólica, que era la iglesia de Jerusalén,
y luego desciende a Antioquía de Siria, que era como su base de operación. Ahora, allí se detuvo algún tiempo. La Biblia no especifica cuánto tiempo Pablo se estuvo ahí. Pero precisamente, hermanos, no fue mucho el tiempo de estadía de Pablo en ese lugar, sino que luego retoma una vez más aquellos viajes misioneros. Por eso es que en este versículo 23 dice que al cabo de algún tiempo salió de nuevo a recorrer uno por uno los lugares de Galacia y Frigia. Es decir, hermanos, en la versión Reina Valera dice que por orden. Ahora, esto era algo muy propio de Lucas cuando narra precisamente la historia. Porque si usted se recuerda, hermanos, Lucas era un médico, era un hombre muy preparado y era un hombre que estaba precisamente relatando la historia no solo de Jesucristo, sino de la iglesia. Y la estaba relatando para un hombre llamado Teófilo. Si usted se recuerda o ha leído el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, Lucas expresa de que precisamente muchos se han dado la tarea de escribir las cosas que Jesús hizo. Y él le dice a Teófilo que él va a escribirle y a mandarle las cosas por orden para que él pueda tener conocimiento más profundo de aquellas cosas en las cuales él era instruido. Es decir, hermanos, que Lucas era un hombre muy ordenado en todo lo que hacía. Amén. Y eso a nosotros nos debe de motivar también, porque eso habla también, hermanos, que la obra del Señor tiene que ser llevada con orden. Amén. Amén. Es decir, que debemos de aprender de estos hombres que, a pesar de que vivieron en tiempos muy diferentes a los nuestros, nosotros debemos de tomar ese tiempo para hacer todas las cosas con orden, porque precisamente a quien usted y yo le servimos, dice la Biblia que es un Dios de orden. Amén. Bendito Dios. Es decir, que a Dios le gusta el orden. Le gusta que todo se haga bien, porque es de esa manera que Él trabaja y hace las cosas también. Amén. Amén. Ahora, dice acá que al cabo de algún tiempo salió a recorrer uno por uno los lugares de Galacia y Frigia, animando a los creyentes. Es decir, que una de las cosas que Pablo estaba haciendo, hermanos, y siguió un patrón precisamente idéntico al de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, no solamente predicaba la palabra, sino que también se encargaba de hacer discípulos. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Es decir, él va a los lugares que ya había recorrido, lleva la evangelización, pero su interés era discipular a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque, hermano, el discipularlos era precisamente algo importante para Pablo en sus primeros años de estos hermanos, de que habían abrazado el evangelio, porque al discipularlos y darles a conocer precisamente la doctrina y la instrucción de la palabra del Señor, ellos iban a ser fundamentados en algo que precisamente, hermanos, se necesita estar arraigados para que cualquier situación no lo mueva fácil a uno. Bendito Dios.
Quizás es uno de los factores, hermanos, en los cuales la iglesia en nuestros tiempos ha fallado. Por eso nosotros vemos inestabilidad en muchos cristianos, porque a veces no son discipulados, no conocen precisamente el fundamento principal de lo que es la doctrina bíblica, para que ellos puedan tener un fundamento bien sólido, y como dice el apóstol Pedro, para que ellos no sean movidos por todo viento de doctrina, porque sabemos, hermanos, que hay doctrinas que precisamente llaman la atención de muchas personas, y esas doctrinas muchas veces los mueven de lugar. El apóstol Pedro dice que debemos de estar firmes y que no haya viento de doctrina que nos mueva. Es decir, porque dice que hay hombres que son muy astutos para tratar de usar esa sabiduría no para el bien, sino para el mal, y tratar de sacar a las personas de donde están para tratar de llevarlos a un lugar que verdaderamente les va a afectar en su caminar. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Él estaba evangelizando, pero a la misma vez discipulando. Ahora, eso es lo que precisamente, hermanos, se trata a través de la doctrina. Es decir, que usted conozca más a profundidad la palabra del Señor, para que al conocerla, hermano, no cualquiera va a venir y lo va a sacar. Cuando usted conoce más a profundidad la palabra del Señor, usted se da cuenta y rápido puede detectar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Gloria a Dios. Porque usted sabe que ahora en día estamos viviendo tiempos tan peligrosos, hermano, donde precisamente a veces se habla de la palabra de Dios, pero con un propósito diferente. Y eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado, hermano, porque ahora en día hay una doctrina que precisamente es antibíblica. Y es una doctrina que todos ustedes creo que la conocen. Es una doctrina que se le llama la doctrina de la prosperidad. Entonces, si usted da $100, Dios le da 1,000. Entonces, si usted vende su casa, Dios le da 2. Si usted se deshace de su carro, Dios le da otro más. Es decir, esa es la doctrina que ahora está imperando en nuestros tiempos. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos de tener ese cuidado. Cuando usted, hermano, logre visualizar o ver precisamente todo esto en algún lugar, usted tiene que darse cuenta que esto es antibíblico y que esto, hermano, afecta a muchas personas. Porque son hombres que se están aprovechando de la ignorancia de muchos cristianos que no conocen a profundidad la palabra del Señor. Por eso, hermano, hemos insistido en que si algún día, hermano, desde este púlpito usted escucha un mensaje en el cual se le está pidiendo que quizás a lo mejor usted venda su casa, o que a lo mejor usted pueda entregar el dinero que tiene las tarjetas de crédito, o que pueda entregar cualquier cosa de valor, eso quiere decir, hermano, de que precisamente ya hay una desviación. Ahora, porque nosotros no nos enfocamos, hermano, en pedir dinero. Es decir, nos enfocamos en que usted aprenda precisamente lo que es el fundamento de la doctrina cristiana, que es el que le va a ayudar para que usted tenga solidez y fundamento en el camino que ahora ha tomado. Amén. Bendito Dios. Ahora, con esto no le quiero decir precisamente que si usted quiere colaborar, ayudarnos para que este ministerio siga adelante, usted lo puede hacer, pero todo y cuando sea establecido como la palabra muchas veces de Dios lo indica. Ahora, ese es el cuidado que debemos de tener. Ahora, pero dice que Pablo se fue precisamente a recorrer por orden los lugares que él en su primero o segundo viaje misionero había salido. Ahora, aquí hay algo importante, porque dice el versículo 24 que por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo,
que era de la ciudad de Alejandría. Es decir, era precisamente fuera de Jerusalén donde este hombre vivía. Pero llama la atención, hermanos, por el nombre que él tiene. Ahora, dice que él se llamaba, llegó de Éfeso. Fíjese de dónde llegó. Llegó a Éfeso a este hombre. Y llegó, dice, de la ciudad de Alejandría. Es decir, del norte de África, cerca de Egipto. De allí había llegado ese hombre. Es decir, que ese hombre había llegado, hermanos, desde tan lejos a Éfeso. Era un lugar precisamente, hermanos, Alejandría. La ciudad de Alejandría era una de las ciudades más importantes en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en Alejandría, hermano, existía una de las bibliotecas más grandes de aquel tiempo. Es decir, allí vivía una comunidad de judíos muy grande. Es decir, hermanos, que a estos judíos que vivían fuera de Jerusalén se les llamaba los de la diáspora. Diáspora es dispersión, es decir, que ellos vivían fuera precisamente de Jerusalén, del territorio de Jerusalén. Ahora ellos vivían fuera de su patria. Ahora, pero dice que era natural de Alejandría. A lo mejor este hombre había nacido en aquel lugar, era hijo de judíos. Ahora, desde allá había llegado a Éfeso. Mire qué tremendo, hermano. Mire cómo Dios muchas veces obra. Ahora, ¿por qué? Fíjese que cuando Pablo iba para Jerusalén, dice que llegó a Éfeso y los hermanos le rogaron que se quedara más tiempo con ellos. Pero él no quiso, porque él iba directo a Jerusalén a cumplir el voto que él había prometido. Ahora, pero Dios, hermano, viendo esa necesidad, ahora pone en el corazón de este hombre llamado Apolo a que llegue precisamente a este lugar, a Éfeso. Ahora, es algo raro, hermanos, el nombre de él, porque el nombre Apolo era el nombre de un dios griego. Era bien raro para un judío tener el nombre de un dios griego. Ahora, pero este hombre lo tenía. Ahora, dice que se llamaba Apolo. A lo mejor podría ser también una contracción de lo que era en realidad su nombre, que a lo mejor era Apolonio. Ahora, si usted se recuerda, dice la palabra de Dios que tiempo atrás lo había acompañado un hombre que se llamaba Sila. Era una contracción también del nombre que se le conoce como Silvano. Es decir, ellos usaban precisamente esta contracción. Ahora, por eso es que Apolo tenía este nombre. Dice que era la ciudad de Alejandría. Era muy importante de dónde precisamente había llegado, porque al haber una escuela o una biblioteca de las más grandes en aquella época, en este lugar, hermano, precisamente era un lugar en donde la filosofía griega precisamente había tenido un realce muy importante, y todos los judíos que vivían en ese lugar habían, hermano, precisamente aprendido mucho, y es por eso, hermano, que este hombre fue de mucha utilidad cuando llegó a Éfeso. Mire lo que precisamente declara, no Lucas, sino lo que el Espíritu Santo habla de este hombre. Dice que él era elocuente. Fíjese lo que la palabra de Dios habla en cortos versículos de este hombre. Dice que era elocuente. Y no solamente era elocuente, dice que era poderoso en las Escrituras.
está hablando que este hombre tenía una capacidad retórica precisamente en lo que era alegorizar. Ahora, ¿usted sabe qué es alegorizar? Eso es como alegrar algo así, ¿no? No. La alegoría consiste, hermanos, en conocer, porque dice que era poderoso en las escrituras. Es decir, él conocía el Antiguo Testamento nada más. Conocía la ley y los profetas. Ahora, el alegorizar, hermanos, precisamente era algo de conocer no solamente la historia de lo que era Israel a través de la palabra del Señor, sino que llevaba otro fin. El fin de la alegoría es, hermano, es precisamente sacar de esa historia una verdad central, espiritual, que precisamente es la que muchas veces nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Es decir, alguien puede predicar, es decir, conoce la palabra, conoce la historia. Pero muchas veces, hermano, la explicación o la verdad central, que es el punto medular, que es espiritualizar la palabra de Dios, eso muchos no lo hacen. Ahora, y fíjese que precisamente, hermanos, si usted ha leído Gálatas, Pablo en la carta que escribe a los Gálatas usa alegoría. Cuando él pone, por ejemplo, sobre el monte, dice Horeb, y pone precisamente Jerusalén. Cuando dice que también Sara representa a un lugar geográfico, y dice que la otra persona representa a otra. Si usted puede darse la tarea de estudiar Gálatas, se va a dar que Pablo usa alegorías cuando escribe esta epístola de los Gálatas. Ahora, ¿y por qué le digo esto? Porque, hermanos, alegorizar muchas veces, como le digo, se puede conocer el tiempo, la historia de lo que era el pueblo de Dios. Pero a través de esa historia hay una verdad muy oculta en la cual, hermano, se saca el extracto de esa verdad histórica, que es cuando se va a espiritualizar precisamente la porción. Y le voy a poner un ejemplo. Precisamente en el libro de Números, me parece que es en el capítulo 21, donde Moisés cuenta la historia, en donde dice que Israel iba camino a la tierra prometida. Dice que cuando llegaron a un lugar llamado Or, el pueblo se desanimó y comenzó a murmurar en contra de Moisés y a hablar en contra de Dios, a quejarse. Ahora, ¿por qué el pueblo se comenzó a quejar y a murmurar? Porque dicen de que solamente tenían para comer en el desierto maná. Solo eso. El pueblo dijo, solamente esta comida tan liviana tenemos. Y comenzaron a quejarse. ¿A quejarse por qué? Porque precisamente, hermano, Dios le había dado a Moisés la orden de que estando en este lugar de Or, como dice que los moabitas no querían dejar que ellos pasaran en este lugar, ellos tuvieron que regresarse como que iban de nuevo hacia Egipto. Al precisamente haber avanzado hacia adelante, estaban ya casi cerca de lo que era la frontera de la tierra prometida. Entonces ellos tienen que regresarse. Ahora, al regresarse, esto era algo, hermano, frustrante, porque ya habían avanzado. Pero la orden del Señor fue que rodearan ese lugar. Ahora, al rodearlo, precisamente, hermanos, ellos iban a pasar por puntos en los que verdaderamente no eran muy apropiados para caminar. Ahora,
comenzaron ellos a murmurar. El problema, hermano, que quien nos estaba dirigiendo no era Moisés, sino Dios. Amén. Ahora, ¿y qué le quiero decir con esto? Que muchas veces los caminos de la vida o los caminos de nosotros, los cristianos, a veces parecen cuesta arriba y parecen difíciles de caminar. Amén. Ahora, pero aunque parezcan difíciles, hermano, nosotros debemos de confiar en Dios, que Él tiene el control de todo y Él sabe por qué nos lleva por esos caminos. Amén. Israel no comprendía por qué Dios los hacía regresar, como que ellos iban de regreso a Egipto para rodear ese lugar. Ahora, y como ellos se quejaron de Dios, Dios hizo algo. Dice que esas quejas molestaron a Dios. Y dice que Él comenzó a mandarles serpientes ardientes. Y dice que esas serpientes ardientes comenzaron a morder al pueblo de Israel y muchos murieron. Fíjate bien. Ahora, dice que cuando ellos eran mordidos, comenzaron a ellos a pedirle a Moisés que intercediera a Dios por ellos. Ahora, cuando eso pasa, Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, hazte una serpiente de bronce y la vas a colocar en un asta. La vas a levantar en un asta. Ahora, todo aquel que es mordido por la serpiente, si levanta la vista y la mira, va a vivir. Oiga bien, va a vivir. Ahora, esto es conocer la historia. Ahora, pero detrás de esa historia hay una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque si usted ha leído el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, el Señor dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado y a muchos atraerá. Bendito Dios. Ahora, ¿cuál es la verdad espiritual en esto? ¿Por qué, hermanos, Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta, que la alce hacia arriba, para que todos aquellos que han sido mordidos por la serpiente y la vean sean curados de la picada de esta serpiente venenosa? Ahora, ¿cuál es la verdad espiritual en esto? Ahora, era, hermanos, fíjese que a veces uno pudiera decir que es contradictorio. ¿Por qué? Porque precisamente usted sabe que la serpiente en la escritura es símbolo del mal. Amén. No es algo bueno. No es nada bueno, es algo malo. Ahora, ¿por qué estos hombres, al ser picados, tenían que levantar su vista y ver a la serpiente? Era una serpiente de bronce. Ahora, ¿qué significa el bronce? ¿Qué significado tiene el bronce en las escrituras? Le pregunto, ¿sabe? Este es el problema. Usted puede conocer la historia de la serpiente, pero ¿cuál es el sentido espiritual? Eso usted no lo conoce. Ahora, ese es un problema. Ese es un problema, porque esto habla de una alegoría. Ahora, esta alegoría consiste en conocer la historia, pero que esta historia tiene un lado espiritual, del cual puede ser aplicado a nuestra vida para que nosotros conozcamos de una manera más profunda la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significado tiene el bronce?
en la escritura. El bronce en la escritura tiene el significado de juicio. De juicio. ¿Qué es lo que el Señor? Porque el Señor hizo el ejemplo. Él se puso como ejemplo en Juan 3:14. Él dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. ¿Cuál es la verdad central que debemos aplicar en él? Ahora, el bronce significa juicio. La serpiente iba a estar levantada. Eso quiere decir que al ser levantada, el juicio o el pecado iba a ser juzgado. ¿Sí está entendiendo? Amén. Es decir, hasta la serpiente en alto significa que al ser de bronce, Dios iba a enjuiciar el pecado, porque la serpiente no simboliza nada bueno, sino el mal. Es decir, que Dios iba a juzgar el mal. Dios iba a juzgar el pecado. Y eso es precisamente lo que significa. Es decir, que ahora, y fíjese bien, Dios le dice a Moisés, todo aquel que es picado debe de ver a la serpiente, y si la ve, no se va a morir. Y va a ser sano. Ahora, cuando uno ve esto, hermano, uno puede decir, pero qué tan tonto puede ser esto. ¿Cómo el solo ver a una serpiente alguien va a ser sanado? O sea, esto es algo loco para la mente cuerda. ¿Sí me está entendiendo? Sí, Es alguna locura. Ahora, pero precisamente, hermano, ¿qué significado puede haber entre la serpiente y Cristo? La serpiente fue levantada y Cristo iba a ser levantado también. El asta donde precisamente la serpiente fue levantada simboliza la cruz. Ahora, ¿qué relación tiene la serpiente con Cristo entonces? Si la serpiente simboliza el mal, ¿cómo es que si la podían ver se iban a sanar? ¿Sabe qué es lo que estaba diciéndole Dios a Moisés? Hazte algo que a ellos les parezca loco. Y lo que ellos necesitan es tener fe para ser salvos. Ahora, aquí le va precisamente lo que puede verse quizás como hasta en contraste entre una serpiente y Cristo. Ahora, recuérdese que cuando Cristo fue levantado, la Biblia dice que Él era santo. Amén. Pero dice que Él sí hizo ¿qué por nosotros? Pecadores. Él se hizo pecado por nosotros. Amén. Ahora, cuando uno presenta a Cristo y le dice a la gente, confíe en ese hombre, uno dice, ¿cómo puede ser posible que yo me salve viendo a un hombre medio desnudo y que precisamente es un pecador? Porque él se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo es posible que yo pueda ser salvo con solo verlo? El verlo significa tener fe. Amén. Ahora, precisamente, hermano, cuando uno presenta a Cristo, uno puede, las personas dicen, bueno, ¿cómo puede ser salvo que con solo que lo vea? Yo voy a ser salvo del juicio eterno. Es decir, quizás puede ser loco o tonto para las personas, pero Dios no quiere que lo entendamos. Amén. Quiere que lo obedezca. Dios solo quiere que lo obedezcamos. Amén. Y que creamos en Él, aunque las cosas que Dios le muestra al mundo son locura. Amén. Amén. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dice a los corintios. Dice que cuando dice que los judíos buscan señales
Y los griegos dicen, para los griegos, la crucifixión de Cristo es una locura. Locura, amén. Sí, dice. Pero dice Pablo que para nosotros, los que creemos en ese sacrificio, ¿qué es Cristo para nosotros? El poder de Dios para salvación. Amén. El poder de Dios para salvar. Es decir, que Dios tiene el poder de poder salvar al hombre tan solo Creyendo. mirar a ese sacrificio y confiar en él, aunque no lo entendamos. Amén. Porque eso es lo que todos ustedes y yo hemos hecho. Hermano, confiar solamente en el sacrificio, es decir, depositar la fe en eso que a lo mejor para nosotros es una locura. Pero esa locura a nosotros nos trajo salvación. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente, fíjense, los que no miraban la serpiente levantada, eso moría. Ellos morían. Pero los que la miraban, se salvaban, no se morían. Ahora, la serpiente significa que ella fue juzgado, el mal, el pecado fue juzgado y ya no tiene efecto en nuestra vida. Bendito Dios. Ahora, esa es la parte espiritual, hermano, alegorizar eso. Verle el sentido espiritual de esa historia. Porque mucha gente puede hablar de la serpiente. Pero si verdaderamente esa alegoría, él solo conoce parte, que es la historia, pero no puede conocer el sentido espiritual que eso tiene. O sea, creo que no queda muy claro y por eso es que mucha gente en las iglesias desconocen. ¿Saben por qué? Porque hay quienes solo se enfocan en lo superficial. Es decir, en la historia de la palabra de Dios. Muchos conocen historia. Muchos predican de la historia. Ahora, pero el problema es conocer la parte espiritual. Amén. Eso es lo que precisamente Apolo tenía. Dice que él era elocuente, es decir, que él tenía capacidad alegórica. Y era poderoso en la escritura. Es decir, aquí no dice que era poderoso, dice que conocía muy bien las escrituras. Amén. En la mía sí sé que es poderoso. Ahora, conocer las escrituras es poder para uno, hermano. Cuando usted y yo conocemos la escritura más a profundidad, eso nos da poder. ¿Poder sobre quién? No sobre la gente. Poder sobre el mal, poder sobre el enemigo. Porque cuando uno conoce, hermano, las escrituras, sabe la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Y a través de esa autoridad, ese poder, uno tiene poder sobre la maldad. Amén. Amén. Eso es lo que precisamente, él era elocuente. Ahora, y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que hace algunos domingos, creo que hace 2 o 1, predicó el hermano Nehemías. Él predicó, no sé si usted se recuerda, ¿en qué predicó el hermano Nehemías hace algún domingo? ¿Quién se recuerda en qué predicó? Sobre la vida de Acán. Exacto. Sobre la vida de Acán. El hermano predicó, agarró bastante, habló de él. Y habló que muchos de nosotros quizás escondemos cosas. Al igual que Acán. Conoció en parte la historia. Pero al alegorizar eso y sacar a través del conocimiento de la historia una verdad espiritual, fue lo que a él le faltó. Porque yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué significa Acán? No. Para la vida del cristiano. Aunque era un hombre real. Y ahí está la historia. Es lo que estamos diciendo, conocer la historia de los personajes.
Él era un hombre real, no era ficticio. Ahí está la historia relatada, capítulos 6 y 7 de Josué. Pero ¿qué significa precisamente eso? ¿Qué simbolismo representa Acán para nosotros? ¿Cuál es el significado espiritual que Acán tiene para nosotros? ¿Recuerda qué es lo que Acán hizo? Esconder. ¿Quién se recuerda qué es lo que Acán hizo? Esconderlo. Ajá. Escondió. Dice que El manto. en Jericó, cuando entraron a la guerra, dice que Dios les había dicho, no vayan a tomar nada del anatema. El anatema significa que está dedicado a Dios para la destrucción. Cuando una cosa está dedicada a Dios, a la destrucción, si yo o usted en aquel tiempo lo tomábamos, precisamente era tan santo que a nosotros nos afecta y no lo podemos tomar. Eso nos destruye. Ahora, dice que cuando ellos conquistaron la ciudad de Jericó, dice que él encontró Un manto. un manto babilónico. Oiga bien. Dice, encontró ¿qué? Lingotes. Un lingote de oro. Y encontró ¿qué más? Dice que eran como 200 ciclos De plata. de plata. Fíjese bien lo que acá representa para nosotros. Es un hombre real en la historia, ahí está relatada. Pero es simbólico también. Significa la ambición. ¿Cómo? La ambición. Algo similar. Acán era codicioso. Por eso tomó. Codicia. Cuando Dios le dice que santifique al pueblo porque hay pecado, y Dios comienza a escoger familia tras familia, tribu tras tribu, clan tras clan, hasta que llegas al individuo. Amén. Cuando Josué le dice, glorifica a Dios y da honra, declárame lo que has hecho y no me lo ocultes. Eso le dice Josué. Amén. Y le dice a Acán, sí, yo pequé. Y mire lo que dice Acán. Dice, yo vi. Oiga bien, vi. Dice, codicié. Y tomé. Y lo escondí. Es decir, su codicia. Es decir, simbólicamente, acá representa a la codicia que hay en la vida nuestra. Y le voy a decir por qué. Dice que cuando ellos fueron a la ciudad de Jai, que era la segunda que iban a conquistar, entrando a la tierra prometida, dice que los ancianos le dijeron a Josué, no mandes a todo el pueblo, manda unos pocos, porque Jai va a ser más fácil de conquistarla. Y dice que solo envió unos pocos. Pero como ya había pecado, la codicia de Acán estaba en medio del pueblo. Dice que cuando ellos llegaron, dice que los hicieron huir. Amén. Los hicieron huir. Cuando ellos huyen, oiga bien, cuando ellos huyen, dice que Josué y todos los ancianos se van y se postran delante de Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué nos mandaste a esta ciudad? Si esto hubiera pasado, ¿para qué nos mandaste? Mira, nos mataron como a 35 personas. No hubieras hecho. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Había pecado en medio del pueblo. Le dijo, hay pecado. Levántate. Ahora, fíjense que Josué estaba orando, pidiéndole al Señor que por qué los había mandado. Ahora, cuando Dios le dice, levántate,
Lo que Dios le está diciendo es actúa. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermanos, cuando hay pecado no se debe orar, se debe actuar. Amén. Hay momentos donde no se... Hermanos, oremos. No, hermano, hay que actuar. Y es lo mismo que le pasó a Moisés cuando estaba frente al mar. ¿Qué es lo que Moisés hizo cuando estaban atrapados? Comenzó a orarle al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Que levantara la vara. Le dijo, dile al pueblo que marche. Es decir, hay que actuar en tiempos de peligro. No hay que estar estático, hay que seguir caminando en medio de la dificultad. Porque Dios tiene control de todo. Amén. Amén. Ahora, precisamente, acá representa la codicia del cristiano. ¿Por qué? Mire, hermano, un hombre que es codicioso, ¿qué es lo que pasa? La codicia lo mata. ¿O no? Sí, amén. Aquellas personas que son codiciosas, tanto codician, hermano, que la misma codicia los mata. Ahora, ¿qué es lo que quería el Señor? Que al destruir a Acán, a toda su familia y los que tenían, destruían la codicia. Al destruir la codicia, uno puede tener victoria. Amén. Gloria a Dios. Eso quiere decir, hermano, que Acán simboliza la codicia en nuestra vida. Cuando usted y yo, hermano, somos codiciosos, la codicia nos va a destruir. Pero si nosotros destruimos la codicia, somos imparables. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que detiene al hombre para que sirva bien? Los bienes. La codicia. Eso afecta a muchos cristianos. Y le digo por qué. Hay muchos cristianos dentro de las iglesias que pueden hacer todo bien para Dios. Pero háblenles del diezmo. Yo le sirvo a Dios, pero con mi cartera no se meta. Esto es mío. Eso habla de que precisamente usted tiene un punto en su vida que le afecta mucho. Le afecta. Amén. Y si usted no destruye ese punto que le afecta, tarde o temprano, usted va a ser destruido por la cosa. Muchos hombres en la Biblia han sido destruidos por ser codiciosos. Amén. Por eso es que Dios muchas veces nos pide, hermano, aquello que más amamos a nosotros. Hermano, nosotros amamos. Mire, yo le digo, el Señor dijo, donde esté tu tesoro, ¿qué dijo? Va a estar nuestro Allí corazón. va a estar nuestro corazón. Allí va a estar nuestro corazón. Nosotros podemos hacer todo, hermano, pero cuando se trata de aportar o dar ayuda, es algo que a muchos no queremos. Es algo que a muchos nos afecta. Y dice, yo puedo dar, pero tengo que cubrir primero todo. Si me alcanza, yo lo doy. ¿Quién me va a dar bien? Porque la gente dice, bueno, es que yo para eso trabajo y si me quedo sin nada, ¿quién paga mi pile? Pero yo le voy a decir algo. Fíjese que yo tengo un método con mi esposa. Antes de pagar todo, yo le digo a ella, sáqueme el dinero. Y lo doy. De ahí para allá le digo, Señor, yo voy a cumplir con lo mío. Tú has dicho que si nosotros damos lo que es tuyo, tú te vas a encargar Amén. de lo que nosotros no podemos. Y yo le voy a decir algo, hermano, hasta este día, el Señor ha sido fiel. Amén. Amén. Y le voy a decir algo más. Fíjese que yo doy el 100% de lo que gano. El 10%. El 10%, perdón. Pero mi esposa da más del 10%. Amén. Y nosotros vemos abundancia. Vemos cómo Dios suple. Ahora, cuando le digo esto, muchas veces uno espera, bueno, si Dios, como la doctrina de la prosperidad que sea, si yo le doy 100, Dios me pone 1000 a mi cuenta. No, hermano. Dios muchas veces nos ayuda
en aquello que Él sabe que tenemos necesidad. Amén. No en lo que nosotros pensamos. Porque Él suple la necesidad de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Ahora, pero lo que no me quiero ir muy lejos sobre esto es precisamente de que lo que habla de Apolo, que era un hombre elocuente, es decir, tenía capacidad para alegorizar la palabra de Dios que él conocía, es decir, conocía la historia de Israel, pero también había un punto espiritual, que eso era lo que él lo hacía precisamente una persona, hermano, Elocuente. tremenda, tremenda. Y es lo que le digo, uno puede conocer la historia. Ahora, si Apolo conocía, podía alegorizar, porque tenía el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, que él podía encontrar a Cristo en cualquier imagen, en cualquier símbolo que se presenta en el Antiguo Testamento. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando está la construcción del tabernáculo, cada una de esas partes que Dios le pide a Moisés que haga, apuntan a Cristo. Todo el tabernáculo habla de Cristo. Pero muchos no logran ver eso. Cada uno de los sacrificios que se hablan en Números, en Levíticos, perdón, cada sacrificio que dice que hay que entregar un cordero, que hay que entregar dos, que hay que entregar todos esos apuntan a Cristo. Cuando habla que hay que sacrificar pichones, todo eso habla de Cristo. Cuando habla de que dice que ellos tenían que entregar la mejor harina, hablan de Cristo. Es decir, todo lo que el Antiguo Testamento habla en figura apunta a Cristo. Todo. Y eso es lo que Apolo tenía. Era elocuente. Y por eso sirvió de mucha bendición. Ahora, dice acá, mire. Estaba instruido en el camino del Señor. Y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. Es decir, fíjese bien. Este hombre no tenía un gran conocimiento, pero limitado. Porque dice aquí que él conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Amén. Fíjese qué poderoso era en las Escrituras. Conocía las Escrituras, pero conocía en parte el camino del Señor. No tenía un conocimiento más avanzado de lo que era el Señor. Y hay algo muy importante. Fíjese que esa elocuencia y ese conocimiento de las Escrituras es lo que Dios le pide a cada siervo suyo. Eso es lo que Dios demanda de cada pastor. Que tenga elocuencia, que tenga conocimiento de las Escrituras y que sepa instruir a los hermanos. Para que conozcan más a profundidad la palabra del Señor. Eso es lo único que Dios pide. Pero ahora en día podemos ver mucha deficiencia en pastores. Que a veces predican, pero a veces desconocen de lo que están hablando. Y eso es lo que Dios espera de cada predicador. Que sean hombres con elocuencia, es decir, que puedan ellos conocer la palabra de Dios, no solamente la historia, sino la parte espiritual, que es lo que se aplica a la vida humana. Amén. Y ahí estaba, dice que él estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. Mire qué bonito, hermano. Fíjese que este hombre tenía algo. Lo poco que sabía, lo enseñaba
enseñaba con entusiasmo. Es decir, que había algo que aquel conocimiento le había transmitido a su vida. Él podía disfrutar aquello y ese disfrute lo transmitía. Amén. Gloria a Dios. Hermano, usted sabe que cuando uno conoce algo con entusiasmo, uno se emociona. Amén. Y siente una gran alegría. Y uno dijera, ¿cómo quiero enseñárselo a los cristianos? Porque todo aquello que él conocía, aunque era limitado, pero lo enseñaba con entusiasmo. Eso es algo importante. ¿Sabe por qué? Porque él había sido instruido en poco. Dice que conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Ahora, quiere decir que Apolo solamente conocía la historia de Jesús y sus enseñanzas. Hasta ahí. Pero no conocía más allá. No conocía la muerte. No conocía la resurrección. No conocía del bautismo del Espíritu Santo. No conocía cómo el Espíritu Santo está trabajando a través de la iglesia en este tiempo. Todo eso lo ignoraba. Ahora, porque Juan, hermanos, si usted se recuerda, Juan solamente presentó a Cristo. Amén. Él solo dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y oiga bien lo que el Señor Jesús dijo. Dijo que Juan era uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Oiga lo que Jesús dijo. Ahora, ¿cómo es posible que Juan era el más grande entre los nacidos de mujer, entre los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo era posible que él fuera más grande si nunca hizo un milagro? Y Elías sí. ¿Cómo es que Juan era más grande que Elías si Juan jamás hizo un milagro? Usted lee la historia de Juan. Usted no va a ver ningún milagro que Juan hizo. Amén. ¿Por qué era más grande entre los nacidos de mujer? ¿Por qué? Porque ningún profeta del Antiguo Testamento fue el puente, fue el mensajero que Dios usó para presentar al que era Salvador de todo el mundo. Por eso que decía que era el más grande. Él era el más grande. Porque tuvo el privilegio de verlo. Tuvo el privilegio de verlo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice que muchos profetas, dice, indagaban en qué persona y en qué tiempo iba a venir Cristo. Pero nunca supieron. En cambio, Juan, que era el último profeta del Antiguo Testamento, pero que también tuvo parte en el Nuevo Testamento. Ahora, Juan fue más grande que cualquier profeta porque él conoció a Jesús. Lo presentó como el Cordero del mundo, pero hasta ahí. Juan no se dio cuenta de los grandes beneficios que trajo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario a la vida del ser humano. Eso no lo conoció él. Y eso es lo que Apolo tenía. Apolo solamente conocía lo mismo que predicaba Juan. Eso era lo único. Pero aunque él tenía un escaso conocimiento, él predicaba con entusiasmo y con alegría lo poco que él conocía. Amén. Y eso es lo que Dios espera, que lo poco que usted y yo conozcamos, lo compartamos. Amén. Bendito Dios. Hay hermanos que dicen, hermano, es que yo no conozco la Biblia, es que no necesita conocerla toda. Apolo no conocía toda la escritura, él solo conocía en parte. Pero eso que conocía, dice que lo enseñaba, como dice acá, dice, de una manera que enseñaba con claridad el camino de Jesús. Amén. Lo poco que él sabía, él lo expresaba. Y con mucha alegría, entusiasmo. Es decir, que a este hombre le apasionaba conocer de Dios, hermano. Amén. Ahora, nosotros nos deberíamos de hacer esa pregunta. ¿Cuánto nos apasiona Dios a nosotros? ¿Cuánta pasión sentimos por Dios?
Porque si usted y yo tenemos pasión por Dios, hermano, eso fuera nuestro alimento. Eso fuera nuestra comida diaria. Pero hay cristianos que la vienen a leer, A los 8 días. quizás cuando se acuestan, o cuando van a la iglesia. Hasta entonces. Pero nunca saca tiempo en su casa porque están tan ocupados en otras cosas. Y dicen que aman y están apasionados por Dios, pero esa pasión no se les ve. Del diente al labio. Es decir, esto es lo que espera Dios hacer en nuestra vida. Que nos apasionemos por Él, que lo conozcamos con alegría y con dedicación, hermanos. Esto es lo que Dios espera. Ahora, dice acá, dice que Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga. Mire lo que hacía. Lo poco que conocía, le voy a decir y se lo voy a pasar a nuestro tiempo. Iba a la iglesia y allá enseñaba. El poco conocimiento se lo transmitía a los judíos en la sinagoga. Allí estaba él. Pero dice la palabra de Dios que allí pasó algo. Dice, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y les explicaron más exactamente el camino de Dios. Oiga bien, fíjese lo que se narra en estos versículos. Dice que él predicaba en las sinagogas, lo poco que sabía lo estaba dando a la gente. Pero dice que allí estaba Priscila y Aquila. Fíjese que llama la atención, ¿sabe por qué? Porque en todos los lugares de la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, donde se menciona a Priscila y Aquila, siempre se menciona a la mujer en primer lugar. Porque Priscila era la mujer de Aquila. Siempre se menciona, y esto es algo inusual en la Biblia, porque siempre se presenta al hombre y muchas veces a la mujer no. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que precisamente cuando lo tomaron aparte, lo que está diciendo es que después del servicio, oiga bien lo que hicieron esta pareja, y lo hizo Priscila. Era la más fuerte en ese matrimonio. Mire lo que hizo. Después de la predicación, porque en unas versiones dice, lo tomaron como suyo. Así dicen algunas versiones. Lo tomaron como suyo. ¿Qué está diciendo? Que lo aceptaron como amigo, y al aceptarlo como amigo o como invitado, lo llevaron a su casa. Al llegar a su casa, Priscila y Aquila prepararon comidita. Le dieron de comer a Apolo. Después que estaban comiendo, comenzaron a exponerle. Es decir, a llenar aquellos vacíos que Apolo tenía en cuanto al camino del Señor. Es decir, que ellos no lo abochornaron ni lo humillaron delante de la gente. Ellos lo hicieron de una manera amorosa. Lo tomaron como amigo o como invitado, se lo llevaron a su casa. Después de una comidita, le comenzaron a explicar. Para reforzar lo que él ya sabía, ¿no? Es decir, ya tenía un conocimiento. Pero aquellos espacios que le faltaban por conocer el camino del Señor fueron llenados por Priscila y Aquila. Ahora, no solamente eso. Fíjese que es bien inusual que un hombre con elocuencia y con poder sobre el conocimiento de las Escrituras se deje enseñar Tenga la humildad, ¿verdad? por una mujer. Ahora, ¿qué nos está hablando de él? ¿De qué nos habla eso? Que era un hombre humilde. Amén. ¿Por qué? ¿Se ha fijado usted, hermano, que la mayoría de los hombres, oiga bien lo que le voy a decir, en la mayoría de los hombres que muchas veces
tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios. Cuando ellos, tal vez alguna mujer les da un consejo, alguna hermana, muchas veces no lo aceptan. ¿Sabe por qué? Porque se sienten que tienen mayor conocimiento. Pero eso habla de ellos, ¿de qué? Que son orgullosos, que no tienen humildad. Y yo le voy a decir algo. ¿Sabe quién me instruyó en los caminos del Señor a mí? ¿Sabe quién me instruyó? Una mujer. Hermana Maribel. Hay una mujer. Esa fue la que me preparó todo el camino. Desde que yo recibí al Señor hasta que me dejó sirviendo. Esa mujer yo le estoy enteramente agradecido por todo lo que hizo. Ella me dedicó tiempo, iba a mi casa, leía la Biblia conmigo, me ponía a darme todo lo que ella sabía. Y esa mujer fue mi maestra. Y todavía está viva. Y desde aquí yo le mando un saludo a la hermana Adela de Pineda. Es una hermana, hermanos, que a mí me dio todo su conocimiento. Hasta que ya estaba sirviendo como diácono. Yo me recuerdo de las palabras que ella me dijo. Y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Mi trabajo terminó con usted. Ya lo instruí en todo. Lo hemos bautizado. Ahorita ya usted está sirviendo. Ahora lo que le corresponde a usted, caminar solamente. ¿Por qué? Porque ya no era un niño. Ya había madurado un poco. Entonces ella se dio cuenta que cuando uno es niño, hermano, hay que llevarlo de la mano. Mira, hermano, cuando yo necesitaba ir a la iglesia, estaba ella 10 minutos antes, sacándome. Alístese, vámonos. Todo el tiempo. Esa mujer me enseñó lo que era precisamente discipular. Lo mismo Apolo. Era un hombre bien poderoso y elocuente hasta la escritura, pero no le dio pena ser instruido por una hermana. Ahora yo les aseguro que si un hermano que conozca la palabra del Señor, que conozca no completamente, sino en parte, y que una hermana le quiera dar un consejo, ¿qué cree usted que hace? ¿Ah? ¿Y usted tiene? Y usted ni predica. Yo le voy a decir algo y no me da vergüenza decirlo, porque es algo real. Fíjese que a veces yo leo la palabra del Señor y platico con mi esposa. Y hay ocasiones, hermano, en donde ella me abre el conocimiento más de lo que muchas veces yo lo tengo. Porque a veces hay cosas que me cuesta y ahí estoy dándole, y a veces donde ya no hay salida, yo recurro a ella. Oiga bien, yo recurro a ella. Y no me da vergüenza decirlo. Porque a veces ella me saca de ese atolladero y me dice, hijo, mire, oh, digo yo, ahí está. Que para que viene siendo, como dice Canción, que uno de ellos solo no hay igual, entonces tiene que... Por eso es que la Biblia dice que dos son mejor que uno. Ahora, y precisamente, si yo fuera otro, yo le dijera a mi esposa, bueno, pero si yo soy el pastor. Y yo soy el que sé. Pero no. Y cuando logro entender algunas cosas, me dice ella, gloria a Dios, porque así soy. Así soy. Ahora, eso es importante. Porque cuando un hombre que conoce no es humilde, ya no logra aprender. Porque su orgullo lo mata. Su orgullo no lo deja crecer. Lo bloquea. Lo bloquea. Por eso es que muchas veces hay un dicho que dice, fíjese, hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre
siempre hay una gran mujer. Pero yo no digo eso. Yo digo que a la par de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Porque en este caso, Priscila era la más fuerte. Y fue ella la que instruyó a Apolo. Fue ella. Es decir, que ese hombre tenía necesidad de aprender más. Hermano, cuando hay necesidad de aprender, mire, uno para por Con la eso. oreja. Amén. Uno la para. Porque sabe uno que precisamente eso le va a ayudar. Por eso es que acá dice que cuando él quiso pasar a Acaya, es decir, a Corinto, a la región esta, dice que Apolo quiso pasar a ese lugar, pero dice que Priscila y Aquila le escribieron una carta. Les dijeron a los hermanos que lo recibieran con bien. Y dice que cuando llegó a Corinto, fue de gran bendición para los que por la gracia de Dios habían creído. ¿Por qué? Porque ahora iba más preparado. Ahora conocía más exactamente ya el camino del Señor. Ahora él iba a ser más de bendición de lo que él había sido. Y eso es precisamente lo que cada siervo tiene que hacer. Cada pastor debería hacer eso. Instruir bien en el conocimiento de las Escrituras a los hermanos. ¿Para qué? No para que usted sea de bendición para mí, sino para que usted sea de bendición para otros. Amén. Bendito Dios. Eso es lo que nosotros buscamos acá. Que usted conozca más profundamente la palabra, pero no para que sea de bendición mía. Yo me voy a alegrar que usted se llene de conocimiento y que sea de bendición a mucha gente. Cuando Apolo llega a Corinto, ¿sabe qué es lo que hizo? Precisamente Apolo llegó a regar lo que Pablo Había sembrado. había sembrado. Amén. Usted lee la carta a los Corintios, la primera carta. Fíjese que Apolo fue de tanta bendición que los corintios comenzaron a crear división. Ah, sí. Uno decía, Pablo los regaña, porque les dice, yo he sido informado por los de Chloe que hay divisiones entre ustedes. ¿Por qué? Porque unos dicen, yo soy de Apolo. Otros dicen, yo soy de Pedro. Otros dicen, yo soy de Pablo. Y otros dicen, yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso no el que siembra y el que riega son una cosa? Y es a través de estos dos que digo que ustedes han llegado a conocer a Cristo. El importante es Dios. Eso es lo importante. Dios es el que da el crecimiento. Es decir, hermano, que ese hombre tenía tanto conocimiento que la gente comenzó a decir, a mí me gusta cómo predica Apolo. Ese hombre era bueno para explicar la palabra del Señor. Y por eso le gustaba a la gente. Y por eso hubo divisiones en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque era bueno para la retórica. Enseñaba a los hermanos. Y eso creó divisionismo. Pero Pablo tuvo que ponerle alto y decirle, ¿saben qué? Cristo no está dividido. ¿Acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso murió Pedro? ¿Acaso murió Apolo? Fue Cristo quien murió por ustedes. Es decir, lo tuvo que poner quietos. Porque se habían enfocado en la vida de los hombres más que en Cristo mismo. Y eso es lo que no debe de ocurrir, hermano. Que nosotros nos enfoquemos en el hombre, sino en Dios. Amén. Porque Él, como dice Pablo, es quien hace crecer o quien da El el crecimiento. crecimiento. Bendito Dios. Eso es lo que precisamente habla. En estos cortos versículos, hermanos, el Espíritu Santo nos deja ver un personaje tan importante que a pesar de su conocimiento limitado, fue de mucha bendición. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros seamos de bendición para las demás personas. Esperamos, hermanos, que este estudio, así como lo llevamos paso a paso, a usted le ayude mucho Amén. y le ayude a conocer la palabra de Dios. Por eso le invitamos a que no se quede, a que siempre asista para que conozca, porque cuando usted se pierde una vez, pierde la secuela. Amén.
eso le invitamos, hermano, a que no se quede siempre en los días de estudio, para que podamos conocer más la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos esta hermosa noche. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar en este lugar. Precioso Espíritu Santo, gracias por ese momento que nos has dado. Gracias por tu ayuda. Gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu bondad. Te pido que lleves a los hermanos con paz y con bendición. Y de igual manera te pido que aquellos hermanos o amigos que van a escuchar o a ver este mensaje sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno. Bendice la vida de los hermanos y ayúdales en todo momento, Padre. Lo que pedimos de este lugar, pero más no de tu presencia. Gracias porque tú eres bueno. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.